Después de una exhaustiva investigación, el Museo de Arte Costarricense, ese museo que está en la Sabana, en el Parque Metropolitano, nos presenta una enorme exposición retrospectiva de la obra del artista costarricense Francisco Amiguetti. Francisco Amiguetti es como un monumento viviente, como dicen los japoneses, de sus preclaros ciudadanos. Es un monumento viviente de las artes y de las letras, porque Amiguetti, además de dibujante, grabador, acuarelista, pintor, muralista, etc., no es menos buen poeta. Es un gran poeta y un gran escritor. En 1970, a Amiguetti le fue conferido el premio Magón por la obra de una vida. Pero han pasado 17 años y Amiguetti sigue tan fresco, tan activo, tan poderoso en su creación como en sus años juveniles. Y es que Amiguetti es un hombre joven, pese a los 80 años que acaba de cumplir el 1 de junio de 1987. El museo presenta esta exposición al público que creo que es uno de los grandes acontecimientos en la historia de nuestra plástica y desde luego en la historia casi de 10 años del Museo de Arte Costarricense, que fue inaugurado en 1978, en los últimos días de la administración de don Daniel Oduber. Esta exposición contempla aspectos pluralistas de la obra amiguetiana, desde los dibujos tempranos de su juventud, dibujos, xilografías, que las hizo muy numerosas, como las ilustraciones de aquellos libros primorosos en que aprendimos a leer los que íbamos a la escuela en la década de los años 30, en los libros de Emma Gamboa, Mi hogar y mi pueblo, etc. Eran ilustraciones de Amiguetti que las tengo fijas en mi mente, que las recuerdo más que lo que leía cuando empecé a descifrar las letras de aquellos hermosos libros. Desde esos años, dibujos, caricaturas, xilografías, repito, para luego adentrarnos en las acuarelas del maestro, los óleos, de una época en que está a la par de la generación conocida hoy como generación nacionalista. El líder indiscutible, el jefe de esa generación era Teodorico Quirós. Quico Quirós, que junto con Manuel de la Cruz González, Luisa González de Sáenz, Amiguetti mismo, Fausto Pacheco, Paco Zúñiga, caminaban por los caminos de Costa Rica, por las zonas rurales, descubriendo la intensidad de nuestra luz y las bellezas de nuestro paisaje rural inédito hasta la época de los años 30, cuando esta generación puso posiblemente la primera piedra en lo que significó el modernismo o la nueva sensibilidad en Costa Rica. Amiguetti es producto de este grupo, sin embargo se aparta porque concentra más su atención en la figura humana. Si bien le interesa el campesino en las zonas rurales, que es lo que va a interesar a sus demás compañeros, a él le va a empezar a interesar también el hombre en la ciudad, el hombre en los parques, los niños, las mujeres, los ancianos. De esta manera vemos en la obra amiguetiana síntomas donde vienen apareciendo los síntomas de una especie de crónica de la violencia, como la llamó Willy Montero, el director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, a una exposición de grabados, de cromos y xilografías de Amiguetti que tituló él La crónica de la violencia. Hay mucho de violencia en el espíritu sereno, aparentemente apacible de Paco Amiguetti. Vamos a echar una mirada de tono muy general, contemplar probablemente las cosas que yo crea muy subjetivamente y a mi gusto que valen más de la exposición, aunque yo lo que sugeriría es que desde luego ustedes vengan al museo a contemplar esta exposición que
se va a registrar, vuelvo a decir una vez más, y no me cansaré de decirlo, como uno de los grandes acontecimientos de la historia de la plástica costarricense. La exposición retrospectiva de Francisco Amiguetti en el Museo de Arte Costarricense en el Parque Metropolitano de La Sabana. La exposición abre aquí con este poema que creo que vale la pena que ustedes oigan. Mi infancia fue. ¿Qué fue mi infancia sin un vuelo de palomas entre campanas? Una serie de convalecencias entre almohadas y emerger más alto y más delgado, pero siempre igual a mí mismo. Mi infancia está hecha de lluvias y de gorriones sacudiéndose las alas. Mi infancia está hecha de sueños para grande, de barriletes de papel en cielos de seda y de nostalgias anticipadas. Mi infancia era tener una abuela y dibujar con lápices de color. Mi infancia fue soñar con los países lejanos, porque en lo lejano estaba lo maravilloso. Mi infancia estaba llena de impotencias que suplía con la fuerza de mis sueños, y por eso todavía estoy en la infancia. La muerte me acogerá como a un niño viejo y seguiré soñando mientras las golondrinas suman y multiplican en la pizarra del cielo y los gorriones beben agua en las canoas cuando llega el invierno. Aquí empiezan a aflorarse las condiciones un poco patéticas de la pintura amiguetiana, cierto dramatismo en las expresiones de las figuras. Este óleo de 1935, Amiguetti lo titula Cafetería simplemente, y en él podemos valorar fácilmente las técnicas modernas, lo que la nueva sensibilidad iba a derivar de las corrientes europeas de nuestro siglo XX, de lo que estaba ocurriendo en Europa. Aquí hay mucho de simplificación, de estilización y de expresionismo, evidentemente. Interesante el contraste violento del rojo en la figura de la mujer con los ocres de las figuras de los hombres sentados, y la composición misma es muy interesante. Maternidad llama Amiguetti este óleo pintado sobre tela. Esta pintura obtuvo la medalla de oro del premio del Salón Nacional de Artes Plásticas en 1937. Una salida más del país, esta vez a El Salvador. Francisco Los Caminos nos trae Mercado de El Salvador en 1940. Es una pintura realizada sobre tabla, sobre madera, que él llama mural seco, pintura sobre un estuco encima de la tabla. Una serie de retratos pintados al óleo, algunos sobre madera, otros sobre tela, de la década de los años 50. En 1945 Amiguetti hizo este retrato de su colega, la pintora Margarita Bertó. Es un óleo sobre tela. Vamos a ver ahora una serie de retratos al óleo sobre tela de Amiguetti,
pintando viendo a sus hijas en diferentes épocas. Este es de 1942, Olga y Marta. Siempre Olga y Marta vistas por su padre 10 años después, en 1952. Ahora que mi vida es más larga que el espacio del museo, entonces no puede estar representada con todo el detalle del caso. Entonces más bien han dispuesto pues colocar muy bien colocado, estupendamente situadas mis obras, entre las que se ha podido conseguir y que también representan como símbolos de momentos característicos de mi vida artística. En 1942, Miglietti pinta este óleo sobre tela que él llama Los Santos de Guatemala. Esta concentración de imágenes y en primer plano este indio del cual emana una especie de magia, diría yo, extraño cuadro ciertamente. En los años 50 Miglietti tuvo el encargo de un particular para realizar este retablo pintado sobre madera, que tiene una serie de cosas apasionantemente interesantes. Aparte de la figura central que domina el retablo, este tríptico, que es el hermano Pedro de Betancur, el beato de Guatemala la Antigua, que tuvo una relación muy cercana con Rodrigo Arias Maldonado, marqués de Talamanca, de Costa Rica. Y aquí está dama española. Y luego, acá en esta predela, Miglietti pinta pequeñas miniaturas o retratos de parientes o gente cercanas a quien le hiciera el encargo de esta obra excepcional, diría yo, en la producción de Miglietti. Titula Paco Miglietti este cuadro, este óleo pintado sobre madera. Es un cuadro extraño, ciertamente, con esta figura patética acá y esta otra en contrapunto, en color naranja acentuado, los colores azules, la composición de espacio abierto, esta figura como una especie de esfinge acá y todas estas gentes que tumultuosamente descienden o suben esa escalera. Esta figura tendida acá y esta que se va como hacia el infinito, casi deshecha, casi caída, casi evanescente. Es un cuadro perturbador de la producción miglietti, lleno de enigmas, sin duda. Estuve enseñando en las escuelas, viví la vida un poco dramática de los maestros,
que no estábamos en sindicatos, que nos pagaban muy mal. Recuerdo que Gabriela Mistral, que vino aquí, Gabriela Mistral, la poetisa, la del premio Nobel, claro. Poetisa, que estuvo aquí, que lo reíamos con Salomón de la Selva y Ama Gamboa, y nos decía, las obras mías importantes, o la importante, era el premio Nobel, la que fue como un grito que dio desde el sur, era cuando era una maestra que no tenía tiza, la época heroica que vivimos nosotros los maestros de escuela aquí, era necesario esa vida de hambre, esa vida de heroísmo. Y entonces yo, maestro de escuela, profesor universitario, es la clase con la cual me solidarizo. Esa es mi gente, ser maestro, ser profesor. Ahora que me he podido lanzar como profesor, quiero decir, como artista profesional, porque me ha costado envejecer. Tengo 80 años, pero como dice don Guido Sáenz, pues todavía tengo cierta juventud que me ha servido mucho, como dice usted, para seguir trabajando. Bueno, fíjese que yo me creo lo que me dicen, eso me da fuerza para seguir existiendo y haciendo cosas relativamente de gente joven. Entonces, yo me lanzo a las exposiciones lejos. Generalmente he ido con Isabel, que me acompaña y me ayuda. En fin, las últimas exposiciones, sobre todo las más importantes, las de los países lejanos, las del Oriente, ¿no? Pero, y claro, yo hago lo que trabajo en Costa Rica, el alimento espiritual, el alimento, la forma, el color, el alma de las gentes de este país lindo en que me ha tocado la suerte de nacer y de vivir. Ese es el material, claro, a través siempre de mi propio espíritu, el material que logro utilizar para infundirle a lo que escribo, a lo que pinto, a lo que hablo. Amiguetti le llama la espera, y es de los años 50. Esta es una témpera realizada por Amiguetti en 1943 que llama Taos. Es el pequeño pueblo de Taos en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Es una reserva indígena, es una población extraña, es otro mundo, no es casi Estados Unidos, y donde Amiguetti vivió un año. Hemos escogido este dibujo a lápiz de formato pequeño del año 46. Amiguetti lo titula Niña Castigada. Entramos a un aspecto de Amiguetti refrescante, o que él lo utiliza como medio vehículo de refrescamiento, de esparcimiento, la acuarela. Esta es una visión de Amiguetti del Tibás de 1946, que creo que es una verdadera delicia, sobre todo para los que recordamos el Tibás, la plaza de Tibás con los higuerones que ya no existen. Esta mañana asoleada en la Barba de 1949, que está, yo diría que casi igual. Allá vemos las torres de la iglesia y la montaña del Poás atrás. Qué hermosa acuarela.
¿Y cuánto se siente ese espíritu alegre, retozón del maestro en ella? Otra acuarela en los paseos posiblemente dominicales de Amiguetti por Barba Heredia. Se le quedó adherido el paisaje rural, sobre todo el paisaje de Escazú a Amiguetti cuando caminaba por las callejuelas de este pueblo, paraíso de pintores en los 30. Esta es una acuarela de Escazú de 1947. Y otra acuarela de Escazú, con sus casas de adobe que casi ya no existen, desgraciadamente. Un rincón más de Escazú, el típico paisaje de los años 30, idos ya, lamentablemente, que nos recogen esta acuarela, sin embargo, de los años 40. El campesino sentado en la banca, posiblemente tardeando, como dicen en más de una ocasión he oído decir esto de tardear, la carreta, por supuesto, el chiquillo, un carretillo a un lado, la luz, sobre todo la luz. Este es uno de los prodigios de los pintores de esta generación que supieron y aprendieron a contemplar y a ver la luz del paralelo 10. Esta es una estupenda traducción de Amiguetti, sin caer en lo típico, entre comillas, sino es un auténtico cuadro de una casa campesina de Amparo. Una vez más, la casa de adobe, con la cual se goza Amiguetti, como se gozaron sus compañeros de generación. Y de repente Amiguetti se nos va a la playa, se nos va al mar. Y aquí nos da este paisaje con palmeras que llama la atención, sobre todo como realización es notable, pero observen, por ejemplo, cómo logra la sombra de las hojas de las palmeras en la arena, con esa gran intensidad de luz típica de la intensidad de la luz de los litorales nuestros. Y son pinceladas, si las vemos de cerca, son pinceladas hechas a una gran velocidad, posiblemente. Y ahí está el chiste del asunto, hacerlo con gran pericia y eficacia. Mientras el maestro graba, hace sus grabados, sus cromosilografías, como decía hace un momento, ha encontrado en la acuarela una especie de libertad, de esparcimiento, de manera de escaparse de lo lúgubre, de los temas que le ofrece el grabado suyo. Esta acuarela es un testimonio de lo que el maestro está haciendo recientemente en esta técnica. Este es de 1982, tiene 5 años. Grabados en madera en blanco y negro mucho tiempo, para ilustrar poemas míos, para ilustrar obras de otras gentes. Ha sido una constante desde los 20 años a los 80. Ahora, hay un momento pues en que yo dejé otras técnicas. Yo pensé morir pintando cuadros al óleo, pero no, pinto acuarelas porque en las acuarelas es el encuentro con la luz de Costa Rica, es el encuentro con una alegría de vivir que tengo. Y en los grabados a veces hay un mundo sombrío que tengo que también darle salida. Ahora, como usted decía muy bien, que hay cosas también que son importantes, sino en sí, porque van a alimentar ese caudal de la producción mía de arte que es el grabado. Todas mis experiencias de la forma, todos mis contactos con el color, el dibujo que hago yo desde mi infancia, aún la pintura mural, lo que he escrito, todo fluye, concentrado, como dijo usted esa palabra, en el grabado en madera, en color. Todavía algunos en blanco y negro.
Cuando de repente yo pienso poner el color y no lo encuentro o no se necesita, el blanco y negro como quintesencia de todos los colores que alguien ha dicho es suficiente para expresar la experiencia, la vivencia completa. Pero generalmente forma, color, contenido. A mí me interesa mucho el contenido, no solo la especulación sobre la forma y el color, no solo la decoración y la estética, sino que me interesa el alma humana. La niña y el viento, que es de 1969. Este segundo grabado que contemplamos es El camino de la escuela. Es un poco una referencia de Amiguetti a su niñez, cuando él pasaba por las calles. En esas calles había personajes extraños, celestinas, viejas, borrachos, transeúntes agresivos y hostiles. Es donde empieza Amiguetti a contemplar la hostilidad del mundo de la ciudad, de la vida de la ciudad. Conversación llama Amiguetti este grabado de 1969. Vemos en él la brutalidad, las fisonomías masculinas, como dice Willy Montero, los bebedores, estos borrachos que piensan en el desnudo, en la hermosura de la mujer atrás, en la sensualidad femenina. Posiblemente son conversaciones abyectas, procaces. Este es un grabado de Amiguetti de 1983 que él titula La colina y que sirvió para la ilustración de su propio poema Probablemente. El poema probablemente dice así: probablemente morir es estar solo, quedarse con los labios sellados mientras pasan aquellos, los que cantan, los que besan y aman. Dormir en una colina con los ojos abiertos y el corazón paralizado mientras estalla el sol con pétalos de llama. Y hasta aquí este Atisbos dedicado a la gran exposición retrospectiva en el Museo de Arte Costarricense en el Parque Metropolitano La Sabana del excelso artista costarricense y poeta Francisco Amiguetti. Muchas gracias por estar con nosotros en este Atisbos y hasta la semana entrante con otro Atisbos.